Todo bien, profe. Yo lo veo bien y se escucha bien. Listo. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Recordatorio sobre los temas que hemos estado viendo. Sabemos que pues los datos son las cadenas de texto, los números, que son valores simbólicos para el sistema, y las variables son los objetos que se encargan de almacenar esos datos. Entonces nosotros le damos esos nombres a esas variables de acuerdo a un estándar, que es pues si tiene más de dos palabras, más de una palabra, que digo, y las declaramos de esta forma. Primer guión bajo nombre igual a una cadena de texto. Obviamente, las variables deben ser consistentes con su nombre y su valor, por lo tanto, no es buena idea decirle, no, yo le voy a nombrar de esta forma, pero su función va a ser otra. Hay que tener eso claro. Y pues estas variables son de tipado dinámico, entonces van aceptando su valor. Entonces no hay que olvidarnos de esta partecita, es lo más básico y hay que tenerlo siempre claro. Sabemos que sus tipos de datos son pues los enteros, los flotantes, las cadenas de textos, los booleanos. Los enteros pues son números que no tienen punto decimal y los flotantes son los números que sí tienen un punto decimal. Los textos y pues los booleanos que sabemos que son el true y el false. Los operadores aritméticos, la suma, la resta, multiplicación, división, división entera, el residuo y la potencia. Tenemos los operadores relacionales, que es el igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Tenemos los operadores lógicos, que es el AND, el OR y el NOT. Que pues aquí tenemos ejemplos de uso. El AND pues ya sabemos que esta condición de acá debe cumplirse y esta también para que ingrese este bloque. El OR nos indica que solo una de estas dos condiciones debe cumplirse para que le entre este bloque. Y el NOT nos dice que la condición que esté aquí adentro la va a invertir. Por lo tanto, si esto es falso, el resultado aquí va a ser un true. Y si esto es verdadero, pues el resultado aquí va a ser un false. Listo. Y el else es el caso por defecto en caso de que ninguna de estas condiciones se cumpla. Las entradas y salida de datos, tal cual, usamos la función input, que nos permite solicitarle por medio de consola a los usuarios que ingresen texto o cualquier tipo de información. Cabe aclarar que en su forma aquí inicial, esto va a retornar una cadena de texto. Entonces, si nosotros digamos que queremos un número, tenemos que usar esta forma abajo en caso de que queramos un número entero. O si queremos un flotante, que es un float, con punto decimal, pues simplemente en vez de entero, float. Y solicitamos pues los datos. Aquí pues lo que hace es que si en la cadena de texto que está retornando esto hay un número, pues él lo convierte. Pero si hay una letra, esto va a dar error. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de usar estas conversiones así. La salida de datos, pues un print en el que tenemos una cadena de texto, algo sencillo, y un print en el cual incluimos en esta cadena de texto una variable. Nosotros podríamos hacerlo de otra forma, que es simplemente usando un más después de esta comilla y poniendo el nombre de la variable, funcionaría igual, pero esta forma es un toque más estético. Tenemos los condicionales, ya los hemos visto y practicado. El if, pues, si el elif evalúan condiciones, estas condiciones que evaluamos acá, pues nos dicen que si esta condición es verdadera, pues él entra aquí. Si no es verdadera, pues pasa de este bloque y la pregunta al siguiente. Si esta pues es verdadera o no es verdadera, la evalúa o simplemente pasa al bloque ya por defecto en caso de que ninguna de estas sea verdadera.
Los operadores aritméticos, que son formas de hacer más cortas las operaciones de asignación de suma. Entonces, digamos que tenemos un valor igual a 10 y ese valor, pues luego le queremos sumar 5 y volvérselo a asignar a la misma variable. Entonces, simplemente la forma larga es decir valor va a ser igual a valor más 1. Y la forma corta usando estos operadores es valor más igual a 1. Entonces, estos los podemos usar en su gran mayoría de operaciones que tenemos. Tenemos estructuras de datos. Las estuvimos viendo ayer, que son las listas, las tuplas, los conjuntos, los diccionarios y los rangos. También estuvimos viendo las distintas operaciones. Entonces, también estuvimos viendo lo que es el for y el while. Voy a hacer acá un momento, no sé, esto el estudio. Bueno, nuevamente un recorderis del for en su forma básica. Vemos que usa primero la palabra clave for, la variable a la cual vamos a estar dándole el valor temporal de la iteración en la que estamos manejando, y a lo que vamos a hacer una iteración. Y aquí dentro, pues, nuestra lógica, lo que vamos a hacer en este caso. Lo mismo por acá, un for con index, es un for normal, pero con su bloque interno, un if dentro, haciendo validaciones, imprimiendo una cadena de texto con un for, y esos. Entonces, con el while lo mismo. Sabemos que el while pues lo vamos a usar cuando no tengamos claro cuándo vamos a parar. Entonces, su estructura es sencilla, un while, la condición de parada, y en este caso las operaciones que vamos a hacer dentro del bloque. Bueno, a ver. Tienen, pues, digamos, dos formas de desarrollar ejercicios que vamos a estar desarrollando hoy. Forma online, Google Colab, lo buscan así, le dan a abrir Colab, y aquí pueden decir, no, vamos a abrir un nuevo cuaderno, no lo vamos a abrir. Entonces, digamos, crean un nuevo cuaderno en caso de que no tengan nada. Les aparece esta vista, digamos que quieren hacer un for, vamos a decir que la lista va a ser esto, y quieren recorrer esa lista. Entonces hacen lo siguiente: por ítem y lista, dos puntos, y un print para imprimir los valores. Entonces imprimimos el ítem, y listo, le empieza a ejecutar eso, y nos da el resultado acá. Entonces esa es una forma que pueden utilizar, y la otra es pues trabajarlo acá en el Visual Studio. Entonces, la idea es que hoy pues podamos hacer varios ejercicios. Vamos a usar la misma dinámica de la última vez. Vamos a empezar pues con ejercicios básicos y luego vamos aumentando su complejidad. Para estos les voy a dar 2 minutos por cada ejercicio, y cuando pasen los 2 minutos yo pasaré a resolverlo y explicarlo. Entonces, a ver, igual voy a ver si puedo compartirles aquel enlace del Colab para que puedan entrar. No sé si es chat de esto. Y ahí parece que se envió, listo. Entonces voy a dar ahí 2 minuticos. A las 57, pues resolvemos el primer ejercicio.
Bueno, espero que ese lo haya intentado resolver. En caso de que no, pues te los explico igualmente. El primer ejercicio nos dice que imprimamos los números del 1 al 5, pues utilizando un bucle for. Nos vamos a nuestro Visual Studio acá. Vamos a cerrar eso. Y vamos a nombrar esto ejercicio clase. Listo. Del 1 al 5. Tenemos dos opciones. Una opción es hacer esto. Creamos una lista y hacemos esto. For ítem in lista. Le damos un imprimir y que nos imprima los ítems. Esta es una forma. También tenemos esta forma que es decirle un rango que nos imprima del 1 hasta el índice 6. Y listo. Entonces, esto va a ser lo mismo que hace eso. Si le damos play, pues vemos que ya nos estaría imprimiendo los números del 1 al 5. Listo, como les había dicho, pues estos ejercicios pues inicialmente van más sencillos a más difíciles. Entonces, ahora aquí en el segundo hay que usar el siguiente operador que se los voy a mostrar antes de dejarlos con el ejercicio. Vamos a suponer que vamos a imprimir el cuadrado del 2. Para imprimir el cuadrado del 2, simplemente ponemos los dos asteriscos que es de potencia. Voy a acercar esto para que sea mejor. Los dos asteriscos que son de potencia y su cuadrado es el 2. Entonces, cuadrado del 4. Así, tal cual. Listo, nos da 16. Entonces lo vuelvo a dejar con este ejercicio. 2 minuticos y seguimos. Bueno, para imprimir los cuadrados del 1 hasta el 4, basta con hacer lo siguiente. For ítem in el rango, le decimos que inicie del 1 y termine en el 5. Pero ya sabemos que aunque le decimos que se detenga en el 5, él no va a incluir el número 5. Listo. Entonces le vamos a hacer un print y vamos a escribir eso. El cuadrado de, voy a poner acá, ítem es 2 puntos. Eso. Entonces lo imprimimos. Listo. Ahí dice el cuadrado de 1 es 1, el de 2 es 4, el de 3 es 9 y el del 4 es 16. Bueno. Siguiente. Nos dice suma los números pares del 1 al 10. Como sabemos, para saber si un número es par, hacemos un if
Vamos a suponer que el número que vamos a evaluar es 4. Ese número 4 necesitamos saber el residuo de 2. Si este residuo es igual a 0, sabemos que es un par. Listo. Del caso contrario, pues sabemos que es un impar. Entonces, simplemente nos están diciendo que a partir de eso sumemos los números del 1 al 10. Hacemos lo siguiente. Por ítem, en range del 1 hasta el 10. Dar números del 1 al 10. Listo, preguntamos. Si este ítem, porcentaje de 2 es igual a 0, entonces aquí ya sabemos que es par. Vamos a poner enseguida el... Bueno, no hay que poner este caso aquí. Vamos a sumar, como nos están diciendo que sumemos estos números pares, vamos a crear una variable fuera del for para que no se esté reinicializando, sino que se inicializa afuera. Se va a llamar suma, guión bajo, pares. Y la vamos a inicializar en 0. Entonces, suma pares, como le estamos diciendo que va a sumar todos los pares con los que vamos a iterar del 1 al 10, simplemente hacemos esto. Suma pares va a ser más igual a el ítem. Entonces, si el 2 es par, viene acá, se lo suma, luego viene con el 4 y así. Vamos haciendo una respectiva suma. Y luego que terminemos este for, vamos a imprimir suma par. Listo, limpiamos acá la consola. Damos un play. Listo. La suma nos dio 30. Y si queremos ver aquí cómo es todo el proceso, lo que hace, sabemos ya que suma pares inicia en 0. Con el 1 no pasa nada. Estamos en el ítem 2. Aquí sí pasa porque el ítem 2 es par. Lo que hace es que se lo suma. Y ahora suma pares va a tener 2. El 3 no pasa nada. El 4. Estamos aquí, va a realizar la operación. Le suma los 4 a los 2 que tenía. Gracias a esta forma corta de realizar lo que era la que se decía al inicio. Y así sucesivamente. Vamos a darle play, aquí vemos que ya ven 12, 20, y listo, termina, 30. Bien, este de acá, imprimamos los elementos de la lista de 10, 20, 30, 40 y 50, listo. Esto nos da una lista. Esa lista es igual a 10, 20, 30, 40, creo que ahí termina, 50. Listo, tenemos una lista de 5 elementos. Entonces, esta lista de 5 elementos, nosotros la vamos a iterar. Siempre hacemos un for item en lista. Listo. Y la imprimimos. Imprimimos ítem. Limpiamos acá la consola. Bueno, eso no. La limpiamos. Y vamos viendo 10, 20, 30, 40 y 50. Listo. Ya nos iteró cada elemento de la lista. Siguiente, imprime los caracteres de la cadena de texto. Entonces, vamos primero acá. Y tenemos texto. El texto va a ser igual a esto. Listo. Cuando nos dice que imprimamos los caracteres, nos está diciendo que okay, imprime primero luego este y así, cada uno. Entonces, sabemos que una cadena de texto en realidad es una lista de caracteres. Entonces, como es una lista de caracteres, nosotros hacemos un for item
int test. Listo. Y si hacemos un simple print, le vamos a decir que nos imprime eso, pero vamos a hacer algo más interesante. Vamos a usar la función en sino imprimir la posición donde se encuentra ese carácter. Entonces, simplemente hacemos una F y decimos el index es index y su valor es item. Limpiamos la consola, le damos un play y empieza a iterar. Entonces en el index 0 tenemos la D, en el index 1 tenemos la E, en el index 2 tenemos la V y así sucesivamente con los demás. Listo. Entonces ya aquí hemos hecho 5 ejercicios súper sencillos con el for. Vamos a hacer otros 2 exactamente con el while. Y posterior a esto vamos a hacer unos ejercicios más complejos. El siguiente ejercicio después de estos dos es uno en el que combine el uso de ambos, tanto for como while. Pero bueno, ese va a ser un poquito más guiado. Bien, empecemos con el primero. Dice, solicita al usuario que ingrese un número positivo y luego imprime la tabla de multiplicar de ese número hasta 10. Eso, para este lo voy a dejar 4 minutos. Un poquito más complejito. Usaremos el while, que bueno, vamos acá un momentico. Voy a quitar eso. Y tenemos una estructura sencilla. Palabra clave, while, condición de parada. Aquí pues nos están diciendo que imprimamos hasta la tabla, hasta el número 10. Entonces digamos que podemos usar incluso esto, contador igual a 0 en inicio, y que esto sea mientras sea menor de 11. Listo, podemos trabajar así. Pueden tomar eso como base. Y bueno, como dije, 4 minuticos, a las 14 pues estaríamos resolviendo este con el while.
Bueno, en caso que lo hayan intentado, no pasa nada. Vamos igual a resolverles y explicarles cómo funciona ese ejercicio con el while. El ejercicio primeramente nos dice que le solicitemos al usuario que nos ingrese un número positivo. Entonces vamos acá, vamos a crearnos un nuevo archivo. Ejercicio clase.py. Listo. Entonces, primeramente, creamos una variable que se va a llamar número. Y vamos a hacer un input en el cual le vamos a solicitar al usuario que digite un número. Listo. Como sabemos, esto nos regresa un texto, por lo que nosotros debemos convertir esto a un número entero. Entonces, le ponemos el int, los paréntesis y listo, tenemos el número. Bien, ya hicimos esta parte. Luego, le tenemos que decir que imprima la tabla de multiplicar de ese número hasta el 10. Pero hay algo antes que tenemos que hacer. Y es que nos están diciendo que es un número positivo, ¿cierto? Es posible que el usuario digite un número negativo. En esos casos, nosotros debemos validar ese número. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un if. Ese if pues, va a preguntar que si el número es menor que 0, va a imprimir un mensajito. Va a ser el siguiente. Vamos a ponerlo así, el número, ponemos llaves, no es positivo. En caso contrario, de que este número sí sea positivo, ya podemos proceder a la siguiente parte, que es imprimir la tabla de multiplicar de ese número hasta el 10. Listo. ¿Se me metí acá? Bueno, para hacerlo de la tabla de multiplicar hasta el 10, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, vamos a crear un contador, una variable que se llame contador igual a 0. Listo. Luego vamos a hacer un while. Entonces este while va a funcionar mientras el contador sea menor o igual a 10. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es incrementar el contador. Contador más igual a 1. Y ahora pues tenemos que hacer la multiplicación respectiva. Entonces, para hacer esa multiplicación vamos a hacer primero una variable que almacene el resultado de la operación. Y nos estaba diciendo que va a multiplicar nuestro número con el que esté en ese momento. Entonces, digamos que el que está en ese momento inicialmente es el 1. Entonces, vamos a multiplicar número por 1. Listo. Y hacemos un print. Print con la F. Vamos a decir, tenemos que hacer una representación de la operación con su resultado. Entonces, la operación de número. De hecho, vamos a hacerla al revés. Contador, asterisco acá en texto, número es igual y aquí ponemos resultado. Vamos a hacer. Listo. Entonces ejecutamos y digamos que le damos el 4. Él hace cada uno. Bueno, acá se me fue uno. Vamos a dejarlo así. 4. Listo.
realiza la operación. Entonces, 1 por 4, 4. 2 por... Bueno. Estoy multiplicándolo por esto acá en vez de contador. Sí. Listo, ahora sí queda corregida la operación, que es multiplicando el contador por el número. En este caso yo tenía un error que le dejé el 1. Obviamente no le iba a hacer la operación. Entonces ahora sí lo repetimos. Ya vemos que sí están dando los valores que son. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Y así sucesivamente. Listo, entonces este es el ejercicio. Nuevamente solicitar al usuario que ingrese un número positivo y luego que imprima la tabla de multiplicar de ese número hasta el 10. Listo. El siguiente ejercicio es un poco más dinámico. Este ejercicio, pues, es implementar un juego de adivinanza. Lo que vamos a hacer es que vamos a adivinar el número que se genera aleatoriamente. Entonces, este número va a estar entre 1 y 100. Y la idea es que nosotros le solicitemos al usuario que adivine el número. Se van a proporcionar pistas de si el número es mayor o es menor. Bien. Vamos acá. Listo, vamos a borrarlo. Listo, aquí pues igual dio una pista de cómo generar el número secreto, que es importando una librería de Python que es el random. Entonces, si no han escuchado qué es una librería o les da curiosidad saber qué es una librería, es código que ya está escrito, código que ya está listo para su uso. Entonces, a lo que me refiero con esto es que específicamente esta librería que es de Python, los creadores de Python estuvieron trabajando en ella, se encargaron de hacer funciones, ya sea matemáticas, procedimientos, para generar números aleatorios. Y nosotros simplemente importamos su librería y lo usamos de una forma que ellos nos indiquen, porque obviamente ellos la tienen documentada. Entonces, una librería básicamente lo podemos comparar como ir a una biblioteca. Hay demasiados libros que ya tienen su información, muchas personas en su tiempo la estuvieron escribiendo, y nosotros pues llegamos a la librería, solicitamos un libro, lo leemos, obtenemos conocimiento. Lo mismo acá. Llegamos a nuestro código, que vamos a decir que es un espacio de trabajo, solicitamos un libro de esta forma y por random, ahí solicitamos el libro respectivo y él nos va a dar una serie de herramientas para nosotros utilizarlas. Entonces, primero lo que hacemos, importamos el random. Esa es nuestra librería. Y lo siguiente, es que vamos a decir número random, va a ser igual al random.randin. Y randin, esta función que tenemos aquí, él tiene un parámetro A y un parámetro B. Este parámetro A significa el inicio, entonces nosotros vamos a generar valores desde el 1 hasta el 100. Bien. Entonces ya tenido esta parte, pues ya aquí ya tenemos los números, el número aleatorio que se va a generar de nuestro ejercicio. Lo siguiente es crear una variable que sea el número que el usuario está adivinando. Entonces digamos, número usuario. Lo vamos a iniciar en 0 por ahora porque lo vamos a estar cambiando. En cada iteración y nuestra visión, porque nosotros no sabemos en qué momento, o sea, nosotros
nuestra idea de cuándo se va a detener esto, cuando el usuario adivine el número. Mientras no lo adivine, él va a seguir. Entonces, en base a eso, nosotros simplemente decimos, ok, primero, mientras el número random sea diferente del número de usuario, él va a estar aquí. Entonces, inicialmente él va a entrar sí o sí porque el número que nosotros estamos generando está entre 1 y 100. Y el número que le estamos dando a este ejercicio aquí, el número de usuario, se lo estamos iniciando en 0. Entonces, ok, esto puede ser un 1, un 2, hasta un número hasta el 100. Pero no va a ser un 0 el de acá. Por lo tanto, vamos a mantenernos al inicio. Listo. ¿Qué hay que hacer de primero aquí? Solicitarle el número al usuario. Entonces, para eso ya nosotros tenemos esta variable, la vamos a llamar aquí número usuario. Y nosotros le vamos a decir, ok, dile al usuario con un input para que solicite la información. Digite un número. Eso tenemos el 2 puntos, un espacio. Y tenemos que convertir a esto en un número. Listo. En ese momento, pues como ya digité un número, tal cual, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a decir que intentos va a ser más igual a 1. Le vamos a incrementar. Entonces ya sabemos que no, el primer intento va con este número. Listo. El dígito número ya incrementó los intentos. Bien. Entonces ya aquí teníamos esta partecita, generar el número aleatorio entre 1 y 100 y pedirle al usuario que adivine el número. Ahora, nosotros tenemos que proporcionarle pistas si el número es mayor o es menor. Entonces, nos regresamos a nuestro código y vamos a hacer un if. Entonces, vamos a preguntar si el número del usuario es menor a este número random. Entonces, imprime el número que necesitas adivinar es mayor. Vamos a hacer otro caso. Que si el número del usuario es mayor, vamos a... Si el número del usuario es mayor que el número random, tal cual, vamos a imprimir el número es menor. Eso. Y cuando ya termine todo este while, vamos a imprimir esto. Felicidades. Adivinaste el número. Listo, vamos a limpiar esto. Bien, entonces, ya ahí se generó el número aleatorio. Nosotros no sabemos cuál es ese número, entonces le damos el 10, ok, es mayor. Le damos el 20, ok, es menor. Le damos el 16, 17 y listo. Adivinamos el número. Podemos debuguear aquí. Okay. Vemos que el número random es 12. Y si le damos a la siguiente línea, nos va a solicitar el número. Listo, vamos a decir que 11. Eso bien acá. Pregunta, ok, ¿número de usuario es menor que el número random? Sí. Nos vuelve a solicitar información. Entonces vamos a decir que le damos el 14. Nos vuelve a preguntar, ok, número
de usuario es menor que el número random. En este caso no es así. Bien, acá hay preguntas si el número es mayor. Y nos lo imprime en consola. Ok, número es menor. Listo. Le damos el 12. En este caso sí es el mismo. No entra aquí, no entra acá. Vuelve a evaluar la condición del while. Como vemos, si número random es diferente de número usuario, él se mantenía, pero como en este momento ya es igual, él se va a salir y nos va a imprimir el mensaje de felicidades, adivinaste el número. Listo. Vamos a hacer un ejercicio que combine varias de las cositas que hemos visto. Para esto, pues vamos a tratar de usar diccionarios, vamos a tratar de usar los for y vamos a tratar de usar el while. Entonces, se trata de un ejercicio que es registro y consulta de pacientes. Bueno, nosotros vemos estos ejercicios así que tienen mucho texto, lo ideal es separarlos y haciéndolo paso por paso. Entonces, el ejercicio pues nos dice, escribe un programa en Python que permita a un hospital gestionar el registro de pacientes. Entonces ya ahí nos vamos dando cuenta, ok, vamos a estar registrando pacientes. Entonces, también nos vamos haciendo una idea, como vamos a registrar pacientes, significa que tenemos que mantener algo como una lista. Bueno, nos dice, cada paciente tiene información personal como nombre, edad, número de seguro social. Además, se registra la temperatura corporal de cada paciente cada vez que se toma. El programa debe realizar las siguientes acciones. 1. Permitir al usuario ingresar la información de un nuevo paciente, incluyendo nombre, edad, número de seguro social. 2. Registrar la temperatura corporal del paciente. Y el hospital utiliza escala Celsius, que como sabemos, la escala Celsius es la que nosotros trabajamos globalmente. Que es, pues, si hacen 27 grados, como son los que están haciendo justo ahora acá en la ciudad de Valledupar, significa que está haciendo frío. Por el contrario, si está haciendo más de 35 grados, significa que la temperatura está algo alta. Entonces, igual es la escala que nosotros usamos siempre, que es con el C de Celsius. Y tercero, vamos a mostrar un resumen de la información del paciente, incluyendo nombre, edad, número de seguro social y la última temperatura registrada al finalizar ese registro. Cuarto, vamos a permitir al usuario ver la información de todos los pacientes registrados. El programa debe permitir registrar información de múltiples pacientes y mostrar resúmenes individuales y generales para cada uno. Entonces, ya vamos viendo que vamos a estar haciendo un programa que no sabemos en qué momento se va a detener. Es un programa que requiere de un menú. Es un programa que requiere la interacción y estar solicitándole al usuario como, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos y tal? Que necesitamos registrar muchos usuarios, por lo tanto vamos a estar necesitando listas. Que vamos a registrar pues nombre, edad, número social y temperatura, por lo tanto los diccionarios que son de clave y valor nos pueden servir de mucho en esto. Que vamos a mostrar un resumen, esto pues básicamente vamos a hacer un print ahí al final del registro y ahí hacemos toda esa parte, sí. Y para consultar la información vamos a usar un for. Bueno, vámonos acá. Este ejercicio es, vamos a llamarle hospital. Vamos a darle hospital.p. Listo. Necesitamos un menú y necesitamos una lista que nunca se vaya a perder estos datos. Entonces, vamos a llamarle esta lista, darle acá en la línea 1,
paciente. Esta lista le ponemos corchetes y va a estar vacía al inicio. Vamos a cerrar esto. Que solo tengamos la atención a nuestro código. Listo. Sí vamos a tener nuestra lista. Luego vamos a hacer un while. Y como en este caso nosotros no sabemos, no tenemos ni siquiera idea de qué momento se va a terminar, sino que el usuario debería decidir cuándo se va a terminar eso. Nosotros vamos a poner un true. Mientras esto sea verdadero, por lo tanto siempre va a ser verdadero, vamos a estar dentro de este while. Entonces, tenemos que brindarle una serie de opciones al usuario. Como lo vamos a hacer dinámico y que el usuario decida lo que va a hacer, si va a registrar, si va a consultar, si se va a salir de esto, necesitamos darle un menú con 3 opciones. Entonces vamos a imprimir lo siguiente. Menú del hospital. Tal cual. La siguiente línea vamos a decir otro print. Primera opción. Registrar paciente. Siguiente opción. Consultar pacientes. Tercera opción. Salir. Listo, entonces ya aquí le estamos planteando un menú visual que le voy a poner un break aquí para que se salga. Pues si nosotros le damos play, él nos imprime el menú y lo vamos a ver de esta forma. De hecho, vamos a limpiar esto. Y lo vemos mejor, ok. Opción 1, opción 2 y opción 3. Listo. Vamos a quitar por ahora este break. Y ahora le vamos a solicitar que seleccione una opción. Entonces, nosotros vamos a crear una variable que se llama opción. Y le vamos a decir con un input. Vamos a decir eso. Seleccione una opción. Los puntos, espacio. Y como sabemos que las opciones pues son números, 2, 3, vamos a convertir esto en un número. Ponemos el entero al inicio y ya nos estamos asegurando que opción sea un número. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un if de acuerdo a las condiciones. Vamos a preguntarle primero si la opción es igual a 1, pues que nos imprima el siguiente mensaje. Registrar paciente. Bueno, registrar paciente no, registro de pacientes. Listo. Caso de que no sea la opción 1, sino que sea la opción 2, vamos a hacer un elif diciéndole, ok, la opción va a ser la 2. Quiero que me imprimas consulta de pacientes. En caso que nosotros nos queremos salir, vamos a hacer esto, elif opción 3. Vamos a imprimir. Gracias por su sesión en el hospital. Y le ponemos un break para que se salga del while. Y en caso de que digiten cualquier otra opción diferente a estos números, vamos a imprimir esta opción no está disponible. Listo. Entonces ahora ya podemos hacerlo como un poquito más dinámico, que si le damos, ok, registrar paciente, listo. Él nos va a decir, registro del paciente, menú del hospital. Todavía seguimos en dicho menú. Nos vuelve a imprimir esto porque él vuelve hasta acá.
Y ahora pues, opción 2, consulta de pacientes. Opción 3, bueno, vamos a probar otra opción diferente entonces. Esta opción no está disponible. La opción 3 ya nos saca y imprime gracias por su sesión en el hospital. Listo. Bueno, volvamos acá. Nos dice el ejercicio que debemos permitir al usuario ingresar la información de un paciente, incluyendo nombre, edad y número de seguro social. Volvemos al código y vamos a ir a esta partecita aquí, que es nuestra opción 1. Registro de paciente. Entonces, vamos a hacer un archivo aquí y vamos a hacer un break. Hacer información personal del paciente. Nosotros un input, digite el nombre del paciente. Listo. Nos dice nombre del paciente, la número de seguro social. Vamos a hacer un tipo entero. Input. Le vamos a decir quite la edad unos segunditos. Volver a compartir.
Listo. Hemos quedado pues en lo siguiente. Estamos recolectando el nombre, la edad, el seguro social y también vamos a solicitarle al usuario la temperatura. Esa temperatura la vamos a hacer de tipo float, o sea, paréntesis, float porque puede ser, digamos, 39.5, 40, etcétera. Entonces, como son grados Celsius, vamos a decirle digite la temperatura en grados Celsius. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que a partir de esto, pues nosotros vamos a crear un diccionario con la información de este paciente. Entonces, vamos a decir pacientes. Vamos a crear primero paciente. Paciente va a ser igual, llave de diccionario. Y aquí tenemos las variables a las que le vamos a asignar. Incluso vamos a usar mejor ese que es did, que es la forma en la que nosotros escribimos nombre, edad, seguro social, temperatura. Listo. Entonces, de esta forma, él toma tal cual así y se lo asigna. Entonces, ahora hacemos igual una prueba. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar este paciente diccionario a la lista. Entonces, pacientes.append paciente. Y como nos indica que al finalizar el registro debemos imprimir un resumen. Entonces vamos a imprimir resumen del paciente. Entonces imprimimos una vez al inicio, nombre del paciente, llaves, nombre. De hecho, vamos a hacer esto, paciente. Vamos a ver si no me da un errorcito esto. Eso va a ser edad del paciente, edad, seguro social, vamos a copiarlo y a pegarlo. Y temperatura. Listo, le vamos a poner aquí un punto de corte para probarlo. Vamos a darle en el registro. Siguiente, siguiente. Nos solicita ahora el nombre. Listo. Nombre del paciente. Vamos a poner esta edad. Vamos a decir que el número es este. Y su temperatura es 35.4. Listo, lo que me imaginaba. Tenemos que hacer esto. Ponerle el igual. Nombre. Igual edad. Igual seguro social. Igual temperatura. Listo. Entonces, de esta forma, si no me equivoco, hacemos esto. Sí, ya está bien. Vamos a cerrar esto y le damos play. Vamos a registrar un paciente. 35.6. Listo.
Y ahí nos da un resumen acá, resumen del paciente. Nombre, edad, seguro, temperatura, y ya nos regresa a nuestras opciones. Entonces vamos a salirnos porque aún no hemos terminado la segunda opción, que es para hacer la consulta de estos pacientes. Entonces, para consultar los pacientes vamos a hacer eso, un for ítem. Vamos a hacer el index ítem. Y pacientes. Vamos a hacer un print con la F. Y lo primero que vamos a imprimir es el index más 1. Entonces, para que nos vaya mostrando así, no, este es el primero, este es el segundo y tal. Entonces, teniendo esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a que nos imprima el nombre. Poner un punto mejor. Nombre. Punto. Ítem. Nombre. Siguiente, que nos imprima la edad. Ítem, entre paréntesis, que entre corchetes, edad. Siguiente, que nos imprima seguro social. Entonces, ítem, paréntesis, seguro bien bajo social. Y nos dice que la temperatura. Ítem, comilla, temperatura. Listo, aquí tenemos ya nuestro for y aquí nos falta decirle que vamos a usar la función enumerate para poder iterar en index y el ítem. Listo, le damos play. Vamos a ingresar el 1. Vamos a ingresar esos números aleatorios. Vamos a decir que 36. Vamos a ingresar otro. Y 40. Consultamos y nos los muestra de esta forma. 1 y el 2. Listo. Entonces, ya aquí hemos concluido este ejercicio del hospital. Y no lo voy a borrar todavía porque espero poder dar un temita dentro de poco. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que nos dice, dado un diccionario que contiene nombres y edades de persona, crea un programa que recorra el diccionario y muestra en pantalla los nombres de las personas mayores de 25 años. Y nos da esta estructura. Este es el diccionario. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y de hecho ya el ejercicio pues nos dice cómo nosotros podemos obtener el nombre y la edad de esta forma. Entonces aquí vamos a tener el nombre y la edad. Aquí simplemente hay que hacer un print de nombre y de edad. Entonces le voy a dar 2 minuticos para que si quieren intentar hacerlo y si no pues ahora les muestro. A las 55 seguimos.
Listo, pues volvemos. Tenemos el siguiente diccionario que es clave, valor. Entonces nos da Ana, Juan, María, Pedro y Elena. Nos vamos al código. Vamos a dejar esto acá. Y a ver si esto no. Acá. Listo. Entonces vamos a decir diccionario. Va a ser igual a eso. Entonces, Ana, 22, Juan, 30. María, 28 y Pedro, 25. Y Elena tiene 26. Bueno, nos dice que el for lo podemos hacer entre dos variables que son nombre y edad. Y para iterarlo simplemente le decimos diccionario.items. Es una función. Listo, tal cual así. Somos Ana, Juan, María, Pedro, Elena y aquí tenemos el for. Listo. Vamos a imprimir con un mensajito, claro está, el nombre. Vamos a decir algo así. Nombre. Adriana tiene edad. Para esto en español. Listo. Entonces le damos play. Listo, nos dice Ana tiene 22, Juan tiene 30, María tiene 28, Pedro tiene 25 y Elena tiene 26 años. Listo. Y ahí pues tendríamos resuelto dicho ejercicio. Entonces, bueno, siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Dada una tupla de colores, crea un programa que cuente cuántas veces aparece el color rojo. Entonces, a ver, vamos hasta las 8 y lo resolvemos. Bueno, tenemos la siguiente tupla. Dice rojo, verde, azul, rojo, amarillo y rojo. Entonces vamos a crearlo. Vamos a ponerle nombre tupla. Va a ser igual a rojo, verde y me parece que el siguiente es azul. Luego rojo, amarillo, rojo.
Y nosotros necesitamos saber cuántas veces aparece el rojo, ¿cierto? Vamos a hacer un for ítem in tupla. Vamos a poner un contador que va a ser igual a 0. Luego lo vamos a incrementar de acuerdo a las veces que salga el rojo. Entonces le decimos si ítem es igual al rojo. Entonces no vamos a imprimir nada, sino que vamos a contador más igual a 1. Y vamos a imprimir el rojo está. Imprimimos aquí contador. Dice el rojo está 5 veces en la tupla. Vamos a probar. Esto me dice el rojo está 3 veces en la tupla. Y adicionalmente, yo voy a probar esta forma, que es hacerlo más sencillo. Simplemente decimos esto. Sin iterar con el for, pues la propia tupla tiene la función count. Y si nosotros le pasamos el valor que queremos contar, que en este caso es rojo, pues él nos va a retornar dicho valor aquí. Con un for, forma larga, y con la función count, que ya tiene estas tuplas y esta estructura de datos, listo, nos regresa. Bien. Está acá. Siguiente ejercicio. Nos dice, crea una lista de palabras, crea un programa que imprima cada palabra junto con su longitud. Sencillo. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a hacer lista. Primero tenemos que tomar las palabras. Listo. Manzana, banana, naranja. Entonces, manzana, banana, naranja, uva y pera. Listo. Entonces, teniendo ya esa lista, nosotros vamos a hacer un for ítem en lista. Y vamos a imprimir esto. Vamos a imprimir la ítem tiene una longitud de, y usamos la función len y se la pasamos al ítem. Entonces aquí nos imprime el ítem y acá la longitud de ese ítem. Limpiamos, le damos play y como vemos ya nos va diciendo, ok, la manzana tiene una longitud de 7. La banana tiene una longitud de 6. La naranja de 7, la uva de 3 y la pera de 4. Listo. Este nos dice lo siguiente. Dada una cadena de texto, ¿cuántas veces aparece la letra A mayúscula o minúscula en ella? Esta es la palabra abracadabra. Es una palabra mágica. ¿Okay? Entonces, vamos a seleccionar pues esa palabra abracadabra. Y la vamos a escribir aquí. Palabra igual abracadabra. Listo. Vamos a ver si esto también tiene el .com. Sí, bien.
Vamos a decir que nos cuente la A, pero no nos estaría contando si es mayúscula o minúscula, pero igual le damos play. Bueno, no hizo nada porque no tenemos un play. Le damos un play y nos da el 4. Pero nosotros, como estamos utilizando por ahora el for, no vamos a usar esa forma sencilla. Vamos a usar el for ítem in palabra. Listo. Y le vamos a decir si el ítem punto upper, o sea, vamos a hacer que todo esto se vuelva mayúscula, es igual a la A mayúscula. Entonces vamos primero acá a tener un contador igual a 0 para saber cuántas veces ha salido la A. Entonces vamos a incrementar el contador más igual a 1. Bien. Y una vez termine todo eso, vamos a imprimir el siguiente mensaje. La letra A aparece veces en la palabra. Entonces le damos play. Y aquí está diciendo que aparece 0 veces. Porque no está entrando en esa condición. Me faltó el paréntesis. Sí. Listo. Me dice la palabra A aparece 5 veces en la palabra abreviada. Aparte del upper, que es para hacer mayúscula, nosotros le damos acá, está este, lower. Lower es lo contrario a hacer mayúscula, lo hace minúscula. Tal cual, vemos que funciona. Hace todo esto minúsculo. Bueno. Bueno, tenemos esto. Dada una lista de números, crea un programa que encuentre el máximo usando un bucle for. Vamos a anotar la lista. Primer número, 14. Siguiente, el 8, 21, 45, 32 y 10. Listo. Teniendo esta lista, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Que nos está diciendo el ejercicio que creemos un programa encontrando el máximo. Hay una función que es el match, que lo que va a hacer es que nos va a encontrar el máximo número de aquí. Si nosotros lo ejecutamos, esto nos debe decir este tipo de objeto no es iterable. What? No debería decirme esto. Argumento 1. Se lo voy a asignar a una variable. Esto no va por acá. Que no me lo va a imprimir así. No, me lo sigue mostrando porque estoy escribiendo mal. Vale. Listo, ahora sí funciona. Está escribiendo list en vez de list. Obviamente list hace referencia al objeto list, entonces no lo iba a dejar iterar. Bien, esos errores pasan y la idea es pues saber resolverlos. Bueno, como decía, la función más lo que hace es nos encuentra el número máximo de aquí. Y también está la otra por su contraparte, que es el min, que nos encuentra el número mínimo. Pero el ejercicio nos está diciendo que usemos un bucle for. Entonces hacemos for ítem y listo. Listo. Vamos a crear
un número que se llame máximo y va a ser igual a 0. Y nosotros vamos a hacer una preguntita aquí. Si el ítem es mayor que máximo, entonces máximo va a ser igual al ítem. En caso contrario, no va a pasar nada. Listo, vamos a imprimir aquí el número máximo es, listo, y tal cual nos dice, el número máximo es 45. Bueno, un ejercicio, pero no los vamos a ver ahora, vamos a pasarnos al siguiente tema para verlo en el tiempo que nos queda acá. Y nos dice lo siguiente: funciones o métodos. Listo. ¿Para qué nos sirve una función? Básicamente el objetivo es para reutilizar el código. Digamos que a nosotros nos mandan a crear una función que se encargue de calcular el resultado o la comparación de una contraseña, cosas así. Vamos a ponerlo un poco más práctico. Vamos a darle el for y vamos a crearnos una que se llame funciones. Ejercicio.py. Bueno, como dije, el objetivo de las funciones es reutilizar código. Entonces, digamos que nosotros hace poco podríamos estar haciendo operaciones como, no, queremos sumar varias cosas y tenemos número igual a 10. Segundo número igual a 15. Luego yo tenía un tercer número que era la suma de número más segundo. Y luego digamos que tenía un cuarto número que era igual a tercer número más segundo. Y luego el número le volví a decir algo como, no, tú te vas a sumar tercer más cuarto número. Entonces, bueno, aquí estoy repitiendo operaciones, estoy sumando en cada uno. Y bueno, esta es la parte más sencilla, ¿cierto? Pero yo para eso puedo usar el tema de estas funciones, para ahorrarme esas cositas, porque no siempre vamos a estar haciendo código de una línea, sino que podemos hacer código que, digamos, sean pues ejecutando algo en específico que lo usamos en varios lugares. Entonces creamos una función y solo llamamos la función y solo tendríamos una línea, no estaríamos repitiendo código. Entonces, forma de crear una función. Primero que todo vamos a tener la palabra clave def y lo siguiente es el nombre de la función. Entonces, vamos a decir que la función se va a llamar escribir -texto. Esto va a estar tal cual así. Le ponemos dos paréntesis que indican que es una función, dos puntos. Y aquí vamos a ponerle un print. Que se va a llamar algo como hola mundo. Listo, entonces aquí estaría nuestra función, que si nosotros queremos llamarla, simplemente acá abajito escribimos escribir texto, tal. Ahí la llamamos una vez. Si queremos que imprima este texto varias veces, le llamamos el número de veces que nosotros queramos. Y simplemente tendríamos esto para todo lo que va a hacer esto. Le damos play y nos imprime dos veces esto. Listo, esta es una función normal, sin parámetros, sin nada. Simple la llamamos tal cual. Ahora, nosotros también tenemos funciones con valores que nosotros le pasamos desde afuera. Entonces, digamos que yo quiero este número que
que es la suma del tercer más el cuarto número. Entonces yo, esta función, aparte de escribir texto, yo quiero que sea escribir número. Entonces, tengo que actualizarlas acá. Y yo tengo el número afuera de la función esta que estoy creando acá. Entonces yo tengo que decirle, ok, por parámetro, esto va a recibir un número, vamos a ponerle un número función, tal cual, para que no se confunda con este de acá afuera. Y yo simplemente acá voy a imprimir el número es, le pongo la F acá al inicio, 2 puntos, número función. Listo, ahí la función está bien, está lista. Entonces yo acá, si yo ejecuto esto así, él me va a dar un error. Porque aquí donde yo llamo esta función, él espera que yo le pase un parámetro, que va a ser este número. Entonces, yo simplemente la llamo de esta forma, así tal cual. Le doy play y nos dice el número es 65. Listo. Entonces, también, tal cual como lo estamos haciendo, que son con número de funciones con parámetros, nos dimos cuenta que nos dio un problemita cuando no le pasamos el parámetro. Entonces, vamos a borrarle este parámetro. Vamos a decir que si nosotros no le pasamos un número, el por defecto va a tener este 10. Entonces nosotros decimos nombre de la variable igual al valor por defecto. Listo. Si nosotros ejecutamos esto así, él nos va a imprimir un 10. Pero si nosotros ya no vamos a usar este valor por defecto, nosotros simplemente aquí le pasamos el número y le damos play y él ahora nos imprime este número que tenemos acá arriba. Y no el 10 que tiene por defecto. Vamos a limpiar de nuevo la consola. Incluso aquí tenemos un ejemplo que pues podemos hacerlo de esta forma o le mandamos el texto. Funciones con retorno. Y eso era lo que íbamos a hacer principalmente, que es a sumar un número, ¿cierto? Entonces vamos a crearnos una función acá arriba de esto que se va a llamar sumar números. Listo. Por parámetros yo le voy a solicitar que me mande un primer número y un segundo número. Entonces, nosotros vamos a hacer una función con retorno. Le vamos a decir de paso de esta forma que vamos a retornar un entero. Listo, entonces, como vamos a hacer una función con retorno, hay una palabra que se llama return. Y nosotros le vamos a decir, ok, vamos a retornar primer número más segundo número, o sea, la suma de estos dos números. Entonces, a partir de eso, nosotros acá simplemente llamamos la función sumar números. No lo vamos a sumar, sino que le vamos a poner una coma. Listo. Sumar números, número, segundo número. Hacemos lo mismo acá. Y hacemos lo mismo acá. Listo. Y simplemente imprimimos el número es. Cerramos eso. Damos play y vemos que nos dio el mismo resultado que nos estaba dando siempre 65. Y acá pues no estamos haciendo la suma, sino que le decimos a esta función que tenemos acá que nos haga esa suma. Y digamos que con esto de los ejercicios que hemos estado haciendo, porque bueno, ya ahí está lo básico de las funciones.
nosotros estábamos haciendo un ejercicio, ¿dónde está? El hospital este. Voy a eliminar esta consola, en la que tenemos muchas cositas y nuestro código se está, digamos, llenando de información, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. En esta primera parte, pues, tenemos una parte para escribir la información. Tenemos otra parte para solicitarle la información al usuario. Entonces, vamos a crearnos aquí una función por acá arriba. La función se va a llamar solicitar datos usuario. Y lo vamos a hacer tal cual. Esta vez no le vamos a decir que nos dé, no le vamos a enviar parámetros ni nada. Simplemente nos vamos a llevar todo esto. Lo vamos a pegar acá. Listo, vamos a dejarlo bien. Tal. Y obviamente nos vamos a llevar esto. Y lo vamos a pegar. Listo. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a retornar el diccionario que hemos creado. Tal cual. Y se lo vamos a pasar aquí a la lista. Voy a decir solicitar datos usuario. Y bueno, mejor hagamos eso. Voy a decir paciente va a ser igual a esto, listo. Para no complicarnos la vida. Bueno. Sí, ya estamos reduciendo la complejidad de entender nuestro while. Porque también otra cosa que cuando estamos viendo estas funciones, lo ideal es que si nosotros vemos, por ejemplo, acá el nombre, ok, solicitar datos de usuario, nosotros pues no es como que nos den las ganas así de venir, ok, vamos a ver qué hace esta función, no. Nosotros al leer la función sabemos, ok, esto es para solicitar los datos del usuario, entonces no hay problema. Bien, nos vamos a crear otra función acá que sea para mostrar estos datos. Entonces, vamos a decirle mostrar datos usuario. Listo, nos llevamos todo esto, lo pegamos aquí. Y acá simplemente le vamos a decir, ok, mándame por parámetros el paciente. Entonces, acá vamos a llamar la función mostrar datos usuario y le vamos a pasar el paciente. Listo, y de todo el texto que estábamos teniendo ahorita, que era todo esto, nuestra acción en el while ya se volvió más simple. Ya está más sencillito. Eso pues no me va a preocupar a hacerlo. Y quiero hacer otra función. Que esta función se va a llamar menú. Tal cual. Nos vamos a llevar eso. Y aquí opción va a ser igual al menú. Esto lo vamos a retornar. Y quedaría de esta forma. Entonces ya vamos viendo que la complejidad para entender qué hace el while ya se volvió más sencilla. Vemos que, ok, vamos a tener una opción de un menú. Vamos a tener un if que dice que si esta opción es un 1, va a registrar un paciente y el paciente pues le va a solicitar datos al usuario, va a agregarlo a una lista, va a mostrar datos de esos usuarios. Esto pues un for normal, eso sí no habría problemas, no veo como la necesidad por ahora de hacer una función para este. Y eso pues es la salida o el caso de que no esté disponible. Listo. Entonces ahí nuestro while se hizo súper sencillo.
Vamos a ejecutarlo. Registramos un paciente, me está dando una opción. Ok. No podemos hacer el return ahí. Listo. Vamos a ver que acá nos retornemos algo así. No, listo. Y a ver, nos dice, ok. No le estamos pasando nada a la lista que tenemos aquí. Listo. Limpiamos. Volvemos a ejecutar. Y listo. Y ahora sí nos da acá incluso el resumen. El resumen ya sabemos que nos los está dando la función de mostrar datos del usuario. Y vemos que esto es una forma reutilizable y nos ayuda mucho. Entonces, este solicitar usuario, digamos que queremos utilizarlo en otra opción, ¿no? Que digamos el día de mañana, no, ahora vamos a registrar 2 tipos de pacientes. Tal, entonces ya nosotros tenemos usuarios, si necesitamos modificar algo, nos venimos acá, lo modificamos y listo. Eso nos facilita la vida. Bueno, ya el día de hoy pues estuvimos practicando bastante lo que son el for, el while, e introduciendo un nuevo tema. Listo, para ya la siguiente programación orientada a objetos. Es un tema que pues todo lo que hemos estado aprendiendo se van a ver afectados, entonces si pueden consultar un poquito al respecto sobre qué es la programación orientada a objetos, sería muy bueno. Y también sobre los diagramas UML para que no lleguen así tan vacíos, porque igual ya saben que a partir de ahora ya nos estaríamos volviendo a encontrar lo que es el martes nuevamente. Y son bastantes días de espacio, entonces es ideal que tengan esto. Y pues igual yo les voy a pasar estas diapositivas que tengo muchos ejercicios aquí para que ustedes los practiquen e intenten resolver estos tipos de ejercicios. Y listo. Sin más, no sé si tienen alguna recomendación o algo al respecto. Dejar de compartir acá. No, profe, muchas gracias por la sesión. Muy amable. Muchas gracias. Todo muy bueno. Listo, nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan y buenas noches. Chao, chao. Igualmente.